Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema sumamente importante, que es el derecho constitucional y sus respectivas teorías filosóficas para entenderlo a profundidad. Pero antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido como este y de otros temas relacionados al derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema, que es el derecho constitucional y sus respectivos componentes. Pues bien, iniciamos. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es aquella rama del derecho que tiene como objetivo fundamental regular los derechos humanos fundamentales, la estructura y organización del Estado y, por supuesto, aquellas garantías constitucionales con las que cuentan los habitantes de un país para defenderse del ejercicio abusivo y arbitrario de quienes ejercen una fracción de función pública. Ese es el derecho constitucional. Pero ¿cuáles son las fuentes del derecho constitucional? La principal fuente del derecho constitucional es la Constitución Política de la República, pero también la complementan las leyes constitucionales, los principios constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por supuesto, y la jurisprudencia constitucional junto con la jurisprudencia convencional que interpreta los derechos humanos fundamentales. Esas son las fuentes del derecho constitucional. La principal fuente del derecho constitucional es la Constitución Política de la República. ¿Y qué es la Constitución Política de la República? La Constitución Política de la República es aquel pacto político, ético, jurídico, moral y cultural del pueblo por medio del cual se garantizan los derechos humanos como valores jurídicos fundamentales del país, se crea el Estado como un instrumento al servicio de los habitantes y, por supuesto, se crean las garantías constitucionales con las que cuentan los habitantes del país para defenderse del ejercicio abusivo y arbitrario de quienes ejercen función pública. Esa es la Constitución Política de la República. Los elementos del derecho constitucional. Los elementos del derecho constitucional son los derechos humanos, la estructura y organización del Estado y las garantías constitucionales. Empezamos con el primer elemento, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos fundamentales? Los derechos humanos son aquellos derechos naturales inherentes a la persona humana que le son intrínsecos por el solo hecho de ser un ser humano, iniciando con el derecho humano a la dignidad, luego la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la equidad, son los principios generales del derecho natural. Esos son los derechos humanos y que han sido reconocidos como derechos fundamentales y valores superiores del ordenamiento jurídico de un Estado. Esos son los derechos humanos fundamentales. Primer elemento del derecho constitucional. Otro elemento del derecho constitucional es la estructura y la organización del Estado. Estructura y organización del Estado. Dentro de ese segundo elemento tenemos, por supuesto, el Estado. ¿Y qué es el Estado constitucional de derecho? El Estado constitucional de derecho es aquel instrumento creado por el propio pacto constitucional que tiene como objetivo fundamental garantizar los derechos de las personas, servir de árbitro en la eventualidad que entren en impugna los derechos de uno y con los demás, y por supuesto ejercer la administración pública, tener a su cargo el ejercicio de la administración del bien común, de lo que es de todos. Ejerce la función pública, pero no puede inmiscuirse en la vida privada de las personas. Es el Estado constitucional de derecho. Pero también tenemos otro elemento muy importante dentro de la estructura y la organización del Estado, que son los sistemas de gobierno y los regímenes de gobierno. Dentro de los sistemas de gobierno y los regímenes de gobierno tenemos lo siguiente. En primer lugar, ¿cuáles son los sistemas de gobierno? Los sistemas de gobierno son la república, la democracia representativa, la república democrática y otros. Mientras que los regímenes de gobierno son el sistema presidencialista, el sistema parlamentario, el sistema parlamentario unicameral, bicameral, el semipresidencialismo o el semiparlamentarismo. Esos son los regímenes de gobierno. Estos son elementos que tienen que ver con la estructura y organización del Estado. Posteriormente tenemos lo que es las garantías constitucionales, tercer gran elemento del derecho constitucional.
¿Y cuáles son las garantías constitucionales? ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son aquellos instrumentos que la Constitución Política de la República le otorga a sus habitantes para defender sus derechos humanos fundamentales, para repeler y combatir el ejercicio abusivo y arbitrario de quienes ejercen una fracción de poder público con el objetivo de restaurar la efectividad del orden constitucional y la plena optimización de la supremacía de los derechos humanos. Esas son las garantías constitucionales. Y ahí tenemos los elementos fundamentales del derecho constitucional y sus principales fuentes. Por último, ¿cuál es la naturaleza filosófica o la naturaleza jurídica del derecho constitucional? La naturaleza filosófica y jurídica del derecho constitucional en las repúblicas democráticas modernas, en los estados constitucionales de derecho, es el naturalismo racional práctico, que establece que el ser humano es la principal fuente del derecho, que el ser humano es quien produce sus derechos humanos como derechos naturales, los cuales se convierten en los valores jurídicos fundamentales, de tal cuenta que el ser humano tiene plena soberanía y el conjunto de seres humanos libres deciden suscribir un pacto por medio del cual consagran sus derechos humanos como valores jurídicos fundamentales y someten al Estado y a toda la estructura organizacional, jurídica y política del mismo a la supremacía de los derechos humanos como valores jurídicos fundamentales. En eso consiste la naturaleza jurídica del derecho constitucional y un naturalismo racional práctico. Y con esto hemos finalizado esta pequeña cápsula acerca de qué es el derecho constitucional. Así que finalizamos, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Actual Alejandro Gutiérrez y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado. Y suscríbanse para seguir recibiendo contenido relacionado con este tema y otros temas de derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho penal, derecho civil, etcétera. Sin más, me despido en esta ocasión. Regresaremos en otras ocasiones con otros temas de mucha importancia, así que estén pendientes. Ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.